Retornando nuevamente con el contenido del programa, estamos hablando de los defectos refractivos. Recuerden que nuestra línea de contacto es ojoconlavista@hotmail.com. Además, estamos en las redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter también. Como habíamos mencionado anteriormente, la miopía es uno de los defectos refractivos que mayor complicaciones van a presentar en su ojo y se define, como ustedes están viendo en pantalla, lo que es una miopía degenerativa. Es el caso ya donde las principales causas, como habíamos mencionado, que van a producir disminución en estos pacientes por la distensión del tejido elástico del ojo, pues son los daños a nivel del área macular, que es la parte central de la visión. Ustedes recuerden que hemos mencionado que el área macular equivale a la cruz y el escudo en la bandera dominicana, y la bandera sería esa pantalla o telón que es la retina. Y ustedes fíjense acá los cambios por ese deterioro en la capa elástica de su ojo que pueden ocurrir en los pacientes miopes, aquellos que usan esos lentes de botella, que son los que tienen más de 6 dioptrías de aumento, van a producir estas placas, estos daños que pueden afectar lo que sería la parte central. Esa miopía degenerativa es por un desgarro, un daño en una de las capas de la retina, y esa parte central es la que va a estar afectada, y estos pacientes indistintamente van a tener una disminución prácticamente irreversible, porque aquí las estructuras básicas para la visión van a estar dañadas por esos cambios. Estos pacientes, aparte de la degeneración, fíjense ustedes en esta ilustración, presentan esas manchas, esas placas que son muchas veces confluentes, aumentando la superficie del deterioro, lo cual va a hacer que estos pacientes tengan prácticamente una pérdida muy marcada de la visión en estos casos. La miopía puede ser simple cuando tiene solamente algún tipo de defecto refractivo, y los casos ya congénitos, pues estos van a ser estacionarios muchas veces y no van a presentar ninguno de los cambios, como habíamos mencionado anteriormente, de la degeneración, a diferencia de un tercer tipo de pacientes miopes, como ustedes ven en esta ilustración, que van a presentar cuando son mayores de 6 dioptrías, que es lo que se define como una miopía ya degenerativa, y aquellos ojos que tienen una longitud mayor de 26 milímetros. Se define que esto es una de las principales causas de ceguera en Estados Unidos y Europa, y el pico inicial es en aproximadamente los 20 años, donde se van a instalar los cambios de miopía. En cuanto a la parte genética, se define que las mujeres son más frecuentes en la prevalencia. También va a depender muchas veces de la raza. Se define que en España y Asia, pues estamos hablando de un 7 a un 9% de la población total que va a presentar cambios de la miopía, y dentro de esto pueden haber las clasificaciones degenerativas que van a causar daños en los pacientes miopes. En cuanto al deterioro, pues hay factores hereditarios y biométricos. Los cambios biométricos, como hemos mencionado, fíjense a ustedes acá, van a presentar lo que sería una elongación excesiva de ese ojo, lo cual hace que estos pacientes puedan tener miopía hasta de menos 15, menos 25 dioptrías, y esos son ojos por encima de los 30 milímetros de longitud, y se va a producir lo que son deterioros en esa superficie, como ustedes ven aquí, y se puede romper todas esas fibras elásticas, como habíamos mencionado anteriormente. Los cambios heredodegenerativos pues van a ser esos problemas ya hereditarios, como hemos mencionado, y lo clásico en las características de estos pacientes miopes muy avanzados, pues son los deterioros, como habíamos visto en las ilustraciones anteriores,
También vamos a tener cambios a nivel del disco del nervio óptico, como ustedes están viendo en esta ilustración, y se pueden producir alteraciones alrededor de ese nervio óptico por ausencia o falta del tejido que va a producir un cierre, como ustedes están viendo en estos enfoques. Una de las complicaciones clásicas del paciente miope degenerativo son los estafilomas, que esto es patognomónico. Estos son ojos muy elongados y ustedes pueden ver acá una imagen de una ecografía donde hay una deformidad en la pared posterior, y esto clínicamente se puede visualizar hasta en un 10%, y en los casos ya histológicos pues es mucho más frecuente. Los estafilomas o las deformidades de la pared posterior en los pacientes miopes, fíjense acá un caso mucho más dramático donde ustedes están viendo que hay especie de una concavidad. Esto va a impedir lo que es la mejoría de la visión, y esto se va a relacionar con los aumentos o la miopía muy marcada. Esto es prácticamente clásico en el paciente. Fíjense ustedes acá donde vamos a encontrar las lesiones que habíamos mencionado en la miopía patológica degenerativa, así como los estafilomas, que es literalmente lo clásico de estas lesiones. Uno de los cambios frecuentes que ocurren también en los pacientes miopes altos, aquellos que usan los fondos de botellas, como se dice, van a producir, como habíamos mencionado en la etapa inicial, lo que sería una ruptura o un desgarro de esa membrana o de fibras colágenas que están imbricadas, entrelazadas entre sí, se van por la distensión a romper y van a permitir el paso de vasos sanguíneos que van a estar debajo de esa retina, invaden ese espacio, como cuando ustedes pueden ver sobre el pavimento que se cuartea, van a salir especie de raíces de hierba mala. Pues estos vasos van a tener este efecto por esas grietas o ranuras, como ustedes ven en esa ilustración. Estas van a poder atravesar y van a producir todo el daño en ese espacio en la parte central. Fíjense acá donde está ilustrado en la parte central que se va a producir un paso de esos vasos y van a causar un deterioro marcado. Ya hemos mencionado lo que son las lesiones clásicas de estos pacientes, donde se van a producir pues múltiples lesiones que pueden coalescer entre sí. Esto es lo que se produce en estos pacientes que van a tener una miopía muy elevada. Es de mucha importancia para los pacientes miopes realizar exámenes oftalmológicos seriados, porque estos pacientes pueden ver destellos de luces, relámpagos, sombras, manchas, y esto puede ser el comienzo de un desgarro en la retina que da al traste, produciendo un desprendimiento de la misma retina que va a necesitar cirugía y puede representar una pérdida marcada e irreversible de lo que sería la agudeza visual. Paciente miope tiene mayor predisposición a las complicaciones, por ende debe de estar bajo observación oftalmológica más frecuente que aquellos pacientes que presenten algún otro tipo de los defectos refractivos que hemos mencionado. En nuestro próximo segmento, nuestra invitada especial del día es la doctora Natalia Vergés, oftalmólogo pediatra, quien nos va a tratar temas sumamente interesantes para el cuidado de la salud visual de los niños. Vamos con una pausa y en un parpadeo retornamos nuevamente con ustedes.